¿Cuál es el sentido del judaísmo y por qué tantas personas se inclinan a él? Escucha, conoce, empatiza, cuestiónate. No juzgues al judaísmo por los judíos, júzgalo por ti mismo. Soy Lian Jafif Nahmias, bienvenidos a Historias de Reencuentro. Hola, bienvenidos. Me encuentro aquí con Emilio Cohen. Él nos va a dar su testimonio para Historias de Reencuentro. Bueno, hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Cuéntame, ¿cómo fue tu proceso de Teshuvah? Bueno, yo vengo de una familia Shami, siria, de la comunidad de Monte Sinai, donde siempre hubo un énfasis importante en, ya sabes, las tradiciones y la cena del viernes en la noche. Siempre estuvo presente el valor fundamental que tiene el judaísmo en nuestras vidas, pero toda la parte religiosa o la parte espiritual estaba de alguna manera ausente, ¿no? Yo también creo que es importante mencionar que fui al Colegio Hebreo Tarbut y fue sin duda un espacio de gran influencia en mi vida, en el sentido de que siempre hubo un valor por el lenguaje, ¿no? Por el idioma hebreo, por la tierra de Israel, por el Estado de Israel, y marcó, de alguna manera sembró una semilla de lo importante que es tener cierta vinculación con nuestra historia nacional como pueblo, ¿no? Pero también, ya sabes, en la Tarbut estábamos en otra onda, jugando fútbol todo el día y también como, pues ya sabes, distraídos en cosas de cualquier adolescente de la comunidad de México. Y cuando volví a Shara, empezó a manifestarse en mi vida la oportunidad de replantear un poquito quién era. Como que desde chiquito siempre había mucha profundidad en mi mundo interior, en mis sueños, en mi relación con la naturaleza. O sea, mis papás siempre nos estimularon a asombrarnos y a preguntarnos desde que éramos muy chiquitos. Pero otra vez, en el contexto de la Tarbut, de mi grupo de amigos, no era relevante ese mundo interno que yo seguramente empecé a formar cuando era chiquito y se quedó así como con el volumen muy bajito durante mis años de adolescencia. Cuando volví de la Shara, de repente empezó esta oportunidad de replantear o de reencontrarme, de saber quién realmente soy. Y empecé en un proceso de búsqueda, de exploración, de preguntas internas sobre qué estoy haciendo aquí, hacia dónde quiero ir en mi vida, quién soy realmente, como darme la oportunidad de profundizar en mis batallas internas, en mis inseguridades. Y entonces todo esto que se manifestó en el camino dio lugar a entrar en contacto real y crudo conmigo mismo. Y entonces fue como el terreno fértil que produjo esta oportunidad de considerar el judaísmo como una voz importante en mi proceso personal. Entonces en ese tiempo conocí, eso fue hace 15 años o quizás más, fue hace 15 años y en ese entonces, hace 15 años, una persona importante en el camino me presentó al rabino Elisha Kaufman y al rabino Aryeh Kaufman, y entonces haberlos encontrado fue interesante en el sentido de darme cuenta que la narrativa judía podía ser distinta. Ya sabes, siempre estaba un poquito la postura o la figura de un rabino, sin demeritar para nada sin demeritar para nada la personalidad de aquellos maestros de ese momento, ¿no? en mi vida. De repente me di cuenta que hay otras formas de comunicar el judaísmo y otras formas de concentrarnos en ciertos aspectos del camino espiritual que ofrece el judaísmo que no
que no conocía. Y bueno, esa fue otra semillita que se plantó en este terreno fértil. Y en ese entonces también comencé a hacer viajes diferentes a lo que mis amigos en la Tarbut hacían. Entonces, con un buen amigo mío, un muy, muy buen amigo, es como mi hermano, empezamos a irnos a acampar a playas vírgenes y empezamos a ir de repente a algunos eventos culturales en otras partes de la República, y de repente pues, nos empezamos a dar cuenta que había un mundo allá afuera pues, diverso, increíble, divertido, exótico, que no lo conocía en el contexto otra vez de ser judío, sirio, shami de la Tarbut. Y entonces otra vez, ese exponerme a experiencias distintas y a lugares distintos y a personas distintas también me puso en una circunstancia muy receptiva y de mucha curiosidad. Entonces planeamos un viaje de un mes, un road trip de un mes a Chiapas y a las playas de Oaxaca. Y antes de hacer este viaje, yo decidí conscientemente no llevarme mi tefilín. Y estaba también un poquito cansado de los límites que ponía mi judaísmo en relacionarme con el mundo, con las gentes, con la vida en general. Entonces yo conscientemente decidí soltar mi identidad judía por lo menos por este periodo de un mes. Entonces no me llevé el tefilín y yo iba pues, abierto a explorar. Y fue un viaje muy importante, estuvimos ahí dando vueltas llegamos hasta Guatemala y estuvimos acampando y estuvimos ahí inmersos en la selva y fue un viaje maravilloso. Pero hubo un día en el viaje donde yo estaba muy sensible y también un poco como angustiado quizás de no saber hacia dónde estaba yendo en mi vida. Tenía 20 años y supongo que cualquier ser humano de 20 años no tiene claro hacia dónde tiene que ir, pero en ese momento estaba muy intensa este sentimiento como de estar perdido. Y eso fue en una playa en Oaxaca que se llama Mazunte, y ahí habíamos conocido, mi amigo y yo, a un grupo de amigos israelíes que hasta la fecha son mis grandes amigos y son mis hermanos, son cuates israelíes que para nada son religiosos, pero que son como mi familia. Vinieron a mi boda y a la boda de mi hermano, y yo fui a sus bodas y tenemos una relación de familia realmente, y ahí se firmó la semilla de nuestra amistad. Y en esa noche que yo andaba así medio perturbado, me prestó uno de ellos música en hebreo, ¿no? Ni siquiera había iPod ni cerca, había iPods, ni iPhones evidentemente. Había como un mini disc ahí que tenía algo de música de Shlomo Artzi y de Shalom Hanoch y de Ehud Banai, que son músicos famosos en Israel. Y entonces en la noche, con este afán de crear silencio, de sentirme un poquito contenido, pues me puse a escuchar música en hebreo y me sentí muy bien. Me sentí así súper rico y como un sentimiento de casa, de estar en casa. Solamente con escuchar música en hebreo secular, ni siquiera religiosa para nada. Y ahí se me reveló que mi judaísmo es mi casa. Es un marco que me contiene. Bueno, ahorita eso fue evolucionando, pero me sentí en casa, me sentí acomodado, me sentí acogido, y en ese momento se reveló el hecho de que mi judaísmo es importante y que es algo que me da fuerza y que me da más que algo que tengo que negar y tengo que luchar con él, es algo que tengo que incorporar en este camino de búsqueda personal en el que andaba en ese momento. Y fue, ya sabes, como una revelación ahí chiquita en mi conciencia, y entonces a partir de eso pues empecé a intensificar un poquito más mi curiosidad sobre enseñanzas de Torah. Tengo 3 amigos de mi grupo de amigos de la Tarbut que también
habían estado en una yeshiva y se volvieron abrejim, y hoy en día uno de ellos seguramente es un rabino famoso aquí también en Torah TV, se llama Abraham Cohen, y él era pues, mi mejor amigo, éramos muy muy amigos, pero también ellos ya habían estado en la yeshiva y habían pues, soltado completamente su estilo de vida como lo conocíamos. Entonces también esa presencia de mis amigos era importante, como qué vieron estos cuates, qué vieron y cómo decidieron tan radicalmente cambiar su forma de vida. Entonces eso también pues, funcionó como un estimulante para ir profundo en mi judaísmo. Y otra vez empezamos a estudiar cada vez más, a preguntar, ni siquiera comía una dieta kasher. Y poco a poco empecé a estudiar más, empecé a atreverme a incorporar aspectos prácticos en mi vida para pues, como ir explorando si podían sumarle valor a esta búsqueda que tenía de pues, ser más auténtico, de conocerme mejor, de tener más fuerza, de tener más claridad en mi vida. Y empecé a darle una oportunidad al judaísmo, de que surte efecto en mi búsqueda personal. ¿Cómo fue el proceso de que te percataste de este sentimiento en casa para llegar hacia él más constantemente? Con esta misma afán de ir más profundo sobre quién soy, ir conociéndome más, entonces seguimos haciendo mis amigos y yo viajes, esta vez un poquito más extremos por diferentes partes en el planeta. Estuvimos dando vueltas en Perú y en India, en Nueva Zelanda, Tailandia, Camboya, y estuvimos viajando mucho y otra vez viajando con este afán de abrirnos y conocer el mundo, conocer otras culturas, conocer otras personas, pero yo tenía el chip andando del judaísmo con las semillas puestas sobre lo importante que era para mí mi judaísmo y siempre como un mapa en mi búsqueda personal. Y lo interesante fue que mi proceso de teshuvah o de comprometerme con la práctica de las mitzvot fue algo paulatino. No fue que de repente le entré durísimo al estudio y a comer kasher y a ponerme tzitzit y ponerme kippah. Como que por mi tipo de personalidad y porque así Hashem lo quiso, fue un proceso gradual, un proceso paulatino donde poco a poco fui explorando, estudiando más, pues a ver, aventándome a comer mejor y una de esas como ni siquiera cuidando Shabbat. ¿Y por qué crees que eso fue bueno para ti? Entonces eso fue bueno porque le di oportunidad a la Torah de que realmente se internalice en mi estructura espiritual y en mi personalidad y en mi estructura emocional. Y bueno, también ya por ahí en el 2006 hicimos un viaje a la India de un mes y yo ahí andaba pues, más prendido con algunos estudios de judaísmo, ya estaba más profundo en mi estudio de Torah, pero no cuidaba Shabbat. Y ese viaje en India reveló muchas cosas y volviendo de la India decidí que iba a comenzar a cuidar Shabbat. Entonces también, de repente cuando se abrió el portón de Shabbat en mi vida, ya se potencializó completamente mi trabajo espiritual. Shabbat sin duda es un espacio en el tiempo y en la conciencia, en la semana, que da oportunidad para generar mucho crecimiento. Entonces otra vez, ya de repente se abrió Shabbat y otra vez con la idea de ir profundizando en la práctica de Shabbat, pues fui cada vez más profundo, estudiando más, rezando mejor, teniendo tiempos de silencio, de más reflexión, de más lectura. Y ya después de comenzar a respetar Shabbat, pues, a lo mejor unos meses después comencé a usar tzitzit. Y también todo este rollo de estar viajando, leyendo, conociendo, seguía presente. No es de que encontré mi judaísmo, entonces dejé de lado mis ganas de viajar, mis ganas de conocer, sino desde este lugar firme y fuerte de amor por mi judaísmo, por mis raíces, desde ese lugar quería estar en contacto y abierto al mundo y a la humanidad y a la naturaleza. Entonces, otra vez, siguiendo viajando, estuvimos dando vueltas y con el tiempo empecé a seguir intensificando mi estudio. De repente ya me ponía la kippah y usaba los tzitzit y
a lo mejor estudiaba más de halajá para poder ser más fino y estructurado e intenso en la forma en la que practico las mitzvot, que pues, sin duda son mecanismos que me ayudan a tener una conexión profunda con el Creador y que me dan herramientas para pues, buscar mi éxito personal en mi familia, en mi trabajo, en mi economía, en mis ganas de darle algo de regreso a mi Israel, a la humanidad, etc. ¿Cómo ha sido este cambio, algo influyente en tu familia, hacia el interior de tu familia? En todo este proceso de búsqueda y de práctica espiritual y de exploración, también tenía ganas de encontrar a mi esposa, ¿no? Casarme, porque sin duda la familia es un elemento crucial y fundamental en el trabajo espiritual que propone el judaísmo. Yo estaba ahí andando buscando a mi pareja, a mi alma gemela, y costaba trabajo porque yo andaba muy inspirado con las mitzvot y con la Torah, pero pues no encontraba a los chavas que podían compartir conmigo eso, ¿no? Entonces, afortunadamente conocí a mi esposa y mi esposa pues, también estaba en una búsqueda interna también y andaba conectada con su judaísmo, y a raíz de que me casé, entonces también se abrió otro portón ahora, ¿no? Este trabajo que ofrece, este trabajo interno y espiritual que ofrece la relación de pareja y la formación de una familia. Y entonces se dio la oportunidad de trabajar con otras cosas que antes no podía trabajar en el camino. Y después de un año de casados, mi esposa y yo decidimos irnos a Jerusalén a estudiar Torah, básicamente, y pues haber estado ahí en Jerusalén casi un año, fue otra vez muy estimulante estar en nuestra tierra y estando realmente otra vez con esta actitud de búsqueda, de profundización. Fue también un catalizador en nuestras vidas, mía y de mi esposa, donde nos comprometimos más con nuestra práctica, nos comprometimos más con la dulzura de la Torah, con la profundidad de la Torah, y ahí pues mi esposa se embarazó y mis hijos han abierto otros portones increíbles también, que me emociona mucho, que primero Dios, voy a poder compartir todo este camino y todo este amor por el Creador, por la Torah, por mi judaísmo, poderlo transmitir creativamente conforme lo que yo soy a mis hijos. Entonces es un poquito la historia, cómo se fue formando. ¿Cómo te sientes ahora con todo esto que has logrado incorporar a tu vida? ¿Y qué recomendación le darías a alguien que se quiera acercar o que esté viendo algo importante en su judaísmo? O sea, para empezar, me siento, gracias a Dios, muy bien en mi vida. O sea, con mis batallas y mis proyectos y mis caídas, mis levantadas, pero generalmente me siento muy satisfecho del trabajo que he hecho y sin duda siento que mi judaísmo es el pilar en mi vida, es lo que matiza todo lo que estoy haciendo y la forma en la que veo mi vida, mi misión de vida, el mundo, y me hace sentir fuerte, me hace sentir sólido y estructurado. O sea, mi judaísmo y la práctica comprometida de las mitzvot me ayuda a tener estructura en mi vida, a tener espacios para cultivarme a mí mismo y cultivar mi entorno y preocuparme, tener una visión global sobre la vida en general, y eso me hace sentirme muy satisfecho. Y yo lo que pienso que es importante es que muchas veces los jóvenes como me pasó un poquito antes de haberme ido a este viaje, nos peleamos de dónde venimos, como nos rebelamos un poquito de esas estructuras que heredamos, y muchas veces encontramos individuos que luchan con eso, hacen guerra con eso, rompen con eso,
con el afán de ser más ellos mismos. Y yo pienso y siento que esa herencia que tenemos en nuestro pueblo es algo con lo que tenemos que luchar sin duda, pero no lucharlo para anularlo y para negarlo, sino es algo que tenemos que luchar para conocerlo y para incorporarlo. Y en la medida en que incorporamos y aceptamos de dónde venimos, potencializamos más nuestra capacidad de influir en el mundo. Entonces, yo lo que diría a la gente es, su judaísmo es una herencia que no eligieron y que no quiere decir que la tienes que recibir sin cuestionarla. Tienes que recibirla, cuestionarla y luchar un poquito con ella en la medida en lo que cada persona tenga que hacer según su personalidad, su historia y su camino, pero sí creo que el judaísmo de cada quien es un recurso que ayuda a potencializar lo que puedes hacer por ti mismo, por el pueblo de Israel y por el planeta y la humanidad en general. Bueno, ya escucharon la historia de Emilio. Muchas gracias y nos vemos en la próxima historia de Reencuentro.